tal, monas? Bienvenidas a mi canal un lunes más. Fijaos qué blusa tan mona os traigo hoy. En el vídeo os enseño varias opciones, cómo queda solo con este volante, por si la queréis más cortita. Yo luego le echo este volante, también lo podéis hacer más largo. Empezamos por estos dos grannies modificados que vais a tejer así de rápido. Así que no te asustes, que se teje súper fácil y pega con todo. ¿Tú en qué color la tejerías? Y a cambio, por favor, dame un like, suscríbete si no estás suscrita. Por favor, comparte el vídeo, guárdalo para verlo luego. Déjame en comentarios algo bonito o en qué color vas a tejer la tuya. Sin tu ayuda no podré seguir haciendo vídeos como este porque YouTube no te lo volverá a enseñar ni a ti ni a más gente. Si no das ese like, YouTube interpreta que mis vídeos no te gustan y no te los volverá a enseñar. Así que muchas gracias por tu like. Coge aguja e hilo y comenzamos. Bienvenidas, monas, a este rincón de amor. Hilos, ideas, encanto y un montón de color. Con las manos creamos algo bello para ti. Paso a paso, punto a punto, todo empieza aquí. Si eres nueva, ven conmigo, yo te enseño a empezar. Si ya sabes, sube el ritmo. Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 2,5 milímetros y un algodón indicado para agujas de 2 a 3 milímetros. Bueno, fijaos, este será el cuerpo principal de nuestro top y es tan sencillo como que está formado por un granny incompleto, como podéis ver, una variación que vamos a aprender a hacer a continuación, que es súper sencilla, versátil y lo vais a hacer muchísimo, ¿veis? Y es tan fácil como tejer la pieza en ida y vuelta, súper fácil viendo tu serie favorita. Y haces dos piezas iguales que te vas probando y vas viendo cuando paras de hacer aumentos, cuando te gusta continuar recto, qué medida, ¿de acuerdo? Y es súper fácil y mecánico y luego ya veremos cómo unirlo, ¿vale? Pero primero vamos a comenzar a ver cómo trabajar una pieza como esta, que es súper sencillo. Así que no os dé miedo. Y se puede trabajar del tamaño que queráis. Lo primero será hacer un anillo mágico. Dejo un palmo, como siempre, veis, hago así, cruzo y cojo y hago así. Y ahora cadeneta, ¿veis? Y ya así tiro de mi hebra. Sabéis que me gusta hacer un punto bajo, una cadeneta y veis, si entro aquí en estas dos hebras, otro punto bajo y esto será mi falso punto alto. Me gusta empezar así mucho más que con 3 cadenetas y voy a trabajar 1 y 2 puntos altos más. Tengo mi primer bloque de 3 puntos altos. Voy a hacer 2 cadenetas, será mi esquina, ¿veis? Cierro un poquito más y voy a trabajar otro bloque número 2 de 3 puntos altos, 2 y 3, 2 cadenetas y de nuevo otro bloque de 3 puntos altos, 1, 2 y 3, ¿vale? Cierro tirando de mi hebra
y tenemos la vuelta número 1. Si os dais cuenta hasta aquí es como un granny, pero quitándole el bloque de arriba. Solo son 3 puntos, ¿vale? Para continuar, ¿qué vamos a hacer? Voy a girar y voy a hacer de nuevo un falso punto alto, punto bajo, cadeneta, entro aquí y hago otro punto bajo y en este punto hago otros 2 puntos altos más, 1 y 2. Lo estáis viendo, en ese punto son 3 puntos y luego un punto en el segundo y un punto en el tercer punto. Hago 2, 1 y 2 puntos de aumento, 2 cadenetas de la esquina y otros 2 puntos altos de aumento. Y ahora os explicaré una cosa cuando acabemos esta vuelta. ¿Veis? A continuación que nos toca un punto en cada punto, 1, 2 y 3, y de nuevo en la esquina me toca hacer aumento, trabajando 1 y 2 puntos altos, 2 cadenetas y de nuevo 2 puntos altos, 1 y 2. Aquí tengo 3 puntos, trabajo un punto en el primero, un punto en el segundo y en el último punto me toca como en el primero, trabajar 3 puntos en el mismo punto. 1, 2 y 3. ¿Qué estoy haciendo aquí? Fijaos, este lado que lo trabajamos normal, que está con sus... Fijaos, si cuento los puntos de este lado, que se trabaja de manera normal, ¿cuántos puntos tengo? 2, 4, 6, 7. Y si cuento los puntos del lado este, ¿cuántos tengo? 2, 4, 6 y 7 también. Por ese motivo estamos trabajando 3 puntos aquí. El punto que le tocaba de manera natural más los 2 que le tocarían en el aumento de esta esquina. Porque lo que queremos es que se vaya formando diagonal. ¿De acuerdo? Así que seguiremos trabajando así aumentos. Vamos a ver otra vuelta más de aumentos, por si no nos ha quedado claro. Punto bajo, cadeneta y punto bajo aquí dentro. ¿Veis? Mi falso punto alto se camufla mucho mejor que las cadenetas. De nuevo, ¿qué me toca? Otros 2 puntos en ese punto, ¿vale? 1 y 2. Y así, ¿veis? Seguimos haciendo aumentos y marcando esa diagonal. A continuación, ¿qué nos toca? Un punto en cada punto, ¿vale? Estos puntos los trabajo normal, un punto en cada punto. Cuando llego a mi esquina, me toca de nuevo trabajar mi esquina con 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos. Y continuaré trabajando los puntos de mi lateral. De nuevo llego a otra esquina, pues 2 puntos, 1 y 2, 2 cadenetas y 2 puntos altos, 1 y 2. Y ahora este lateral que nos toca, trabajaremos un punto en cada punto, salvo en el último punto.
Me queda el último punto y ahí de nuevo me toca trabajar 3 puntos. 1, 2 y 3. ¿Veis? Se van formando las diagonales. De nuevo, ¿qué haré? Girar y trabajar nuestro falso punto alto y otros 2 puntos en ese punto, y trabajaremos un punto en cada punto, las esquinas y todo con normalidad hasta llegar al último punto, que repetiré los 3 puntos, y vamos a seguir creciendo así en ida y vuelta hasta que cada una tenga el ancho que quiere. En mi caso, fijaos que yo he tejido 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 vueltas. La vuelta 14 es la última, como podéis ver, que he hecho mis 3 puntos, y desde aquí lo que he hecho ha sido trabajar en recto. Y entonces he trabajado 2, 4, 6 y 8 vueltas, ¿vale? ¿Cuánto mide cada parte? Vamos a ver. Fijaos, hasta mi última vuelta de aumento tengo unos 13 y en total mide 20, ¿vale? ¿Veis? 13 y luego aquí 7. Entonces yo quería que cuando junte esta pieza con la otra pieza mida 40. ¿Veis? Esta pieza por la mitad mide 20 de ancho, y si cojo la otra pieza, pues ya completaremos los 40 centímetros, ¿vale? Este ha sido mi criterio. También me lo he ido probando, ¿vale? Nos lo colocamos, como veremos ahora a continuación en imágenes. Te colocas tu pieza, ves cómo te queda de sisa bajo el brazo, justo centrado, y ves en la forma que te marca tu cuerpo y donde quieres comenzar la parte recta, ¿vale? Sí que yo os podré dar unas medidas aproximadas, pero al final te lo tienes que ir viendo tú si te gusta más abierto de aquí, más cerrado. Fijaos, vamos a tejer 2 piezas como esta, cada una del tamaño que necesite, que después nos la probaremos para ver cómo hacerlo. ¿Veis? En este caso mi granny incompleto mide unos 40 centímetros de ancho, ¿vale? Lo que he hecho ha sido trabajar, en este caso, 14 vueltas con aumento. ¿Veis? La vuelta 14 para mí es la última de aumento, y luego he trabajado 2, 4, 6 y 8 vueltas más ya sin aumento, trabajando un punto en cada punto, tal y como hemos visto en la muestra, ¿de acuerdo? Y cada una tejerá el granny de las medidas que necesite y se lo probará para orientarse, como veremos en imágenes a continuación. Y de alto mide unos 31 centímetros en mi caso. Bueno, monas, ya hemos tejido 2 piezas como esta, y fijaos, el tema es que cuando lo doblemos nos tiene que quedar la mitad de nuestro cuerpo, ¿vale? Yo, ¿qué es lo que he hecho? He empezado a hacer aumentos, tal y como hemos visto, hasta llegar a un punto en el que he dicho, vale, a partir de aquí quiero comenzar a trabajar recto, ¿vale? Y ya lo que he hecho ha sido ir de un lado a otro, pero ya un punto en cada punto. Dejamos de hacer los aumentos que hacíamos en el primer y último punto. Ya está. Y entonces tejeremos hasta tener justo el ancho que necesitamos. Como habéis visto, en mi caso he hecho que midan
40 centímetros de ancho, ¿vale? Bueno, fijaos, voy a empezar, en este caso esta es la parte de arriba de la blusa y como tengo el hilo que no he cortado, pues voy a coser hacia abajo como vamos a ver a continuación. Fijaos, pincho aquí, saco hebra, ¿veis? Vengo al primer punto de este lado, ¿veis? Y aquí igual pincho, ¿veis? Entrando aquí. Si hay hebras sueltas las quito para que no se líe, ¿veis? Tiro del hilo de atrás y hago, ¿veis? Un punto deslizado. Tengo el primero, ahora que me voy al primero del lado de la derecha, ¿veis? Y de nuevo cojo las dos espiguitas. Tiro del hilo para tensar y punto deslizado, ¿veis? Me voy al segundo de la izquierda. Vuelvo al siguiente punto de la derecha, ¿veis? Y ¿veis? Voy cogiendo un punto, vuelvo al de la derecha, punto deslizado, vuelvo al de la izquierda, al de la derecha, cogiendo siempre las dos hebritas, al de la izquierda, ¿veis? Podéis hacer la costura que queráis, unirlo con puntos bajos por el lado revés, como se os ocurra, ¿vale? Con aguja. Bueno, y fijaos, ya he unido por aquí la parte delantera y la trasera y por ahora tenemos esto. Nos falta algún detallito para aquí abajo y ver cómo resolvemos este top, como siempre, ¿vale? Porque yo empiezo con muchas ideas y luego según voy trabajando y voy viendo, pues voy tomando decisiones, así que continuamos. Lo importante aquí es que nos guste el ancho porque el largo va a depender también del cuello que hagamos, de lo que hagamos aquí abajo, ¿vale? De los acabados. Bueno, ya nos hemos probado lo que llevamos de top, nos gusta el ancho, las medidas y toca continuar. Vamos a pasar a trabajar el cuello. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a comenzar a trabajar puntos. Yo en este caso, aunque no es lo recomendable, lo que voy a hacer es, como venía cerrando esta costura, pues voy a aprovechar para comenzar aquí. De manera que voy a ir sacando puntos aquí y luego tendremos que hacer cadenetas para unir el delantero con la espalda. ¿De acuerdo? O en este caso esta será la espalda porque va a quedar aquí la unión. ¿De acuerdo? Así que vamos a hacer zoom y fijaos. A este lado de la costura, ¿veis? En este punto voy a sacar un punto bajo. En mitad del punto alto, como lo tenemos de lado, cogiendo varias hebras, hago un punto bajo. Y justo aquí, entre un punto y el otro, hago otro punto bajo, ¿vale? Y esa es la secuencia que a mí me queda bien con las medidas de mis puntos. Tendréis que ver cuántos puntos os queda bien a vosotras para que ni os estire ni os encoja vuestra blusa, ¿vale? Entonces, fijaos, seguimos que hago pincho, cogiendo, como veis, como varias hebras y hago ahí en medio punto bajo y así no se deforma porque si cojo una hebrita solo se deforma.
¿Veis este agujerito que se forma aquí? Pues otro punto bajo, ¿veis? Voy trabajando un punto en cada extremo y un punto en el centro, ¿veis? Aquí en medio pincho cogiendo varias hebras y un punto. ¿Veis? Y el último punto lo trabajo aquí, ¿veis? Justo antes del último aumento de aquí. ¿Vale? Ahora ¿qué me toca? Para unir con este punto voy a hacer cadenetas. ¿Vale? Yo ya he contado mis puntos, los que me caben en delantero y espalda. ¿Vale? En este caso, fijaos, llevo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 17 por 2 más el punto aquí del centro me salen 35 puntos, ¿vale? Así que lo que yo he tenido en cuenta, voy a hacer ahora 34 cadenetas para que así me salga una muestra múltiplo de 3, ¿vale? Pero esto vosotros, la cadeneta, podéis jugar, tenéis que contar los puntos más o menos que os salen y ver también el largo que queréis, pero el único secreto es que sea múltiplo de 3, incluso aunque os sobre o falte algún punto, luego cuando trabajemos la muestra lo podéis amañar, ¿vale? Os saltáis, decir, esto es un poco ya por manía, pero ya tengo mis 34 cadenetas y de nuevo vengo aquí a mi delantero, ¿veis? Este es el último aumento, pues vengo aquí a este punto y hago el primer punto bajo, ¿veis? Y continúo igual. Punto central en la unión, en mitad del punto, en la unión de puntos, en mitad del punto, ¿veis? Y voy a llegar así hasta el centro de mi delantero. ¿Veis? Hasta aquí llevamos otros 17 puntos y ahora yo he trabajado un punto en la unión y ahora me toca, ¿veis? Otros 17 puntos a este lado, que podéis tener en vuestro caso más o menos puntos, no pasa nada. Lo adaptáis a que sea múltiplo de 3. Bueno, ya estoy llegando, fijaos aquí al último punto bajo que tengo que hacer, que es justo antes de los aumentos, y de nuevo, y como yo he hecho aquí 34 cadenetas, pues me toca hacer aquí otras 34. Si tú has hecho otro número de cadenetas, pues haces ese número, ¿vale? Y entonces será el momento de probártelo y ver si quieres más o menos cadenetas. Fijaos, ya estoy terminando la primera vuelta y me falta trabajar aquí un punto bajo en la costura y cierro con punto deslizado mi vuelta. Levanto cadeneta y hago ahí el primer punto bajo de la segunda vuelta que voy a hacer de puntos bajos, que es simplemente hacer un punto bajo en cada punto en la zona de delantero y espalda y un punto bajo en cada cadeneta aquí en la zona de los hombros, ¿vale? Voy a dar toda la vuelta y ahora lo vemos. Ya he terminado mi segunda vuelta, entro en el primer punto bajo y giro. Giro porque lo que vamos a hacer es trabajar, fijaos, puedo hacer 3 cadenetas más una de separación, ¿veis? Y solo voy a coger la hebra de delante y hago una V, ¿veis? Voy a contar 1, 2 y en la tercera, ¿veis? Solo en esta hebra, ¿vale? Trabajo una V, punto alto, cadeneta, punto alto, con la intención que esto caiga, ¿vale? Porque ahora mismo estamos viendo, ¿veis? Esto es el delantero, se ve
por la costura, o más bien la espalda, porque sabéis que si yo hago costura nunca va a ir en mitad del delantero. Y vamos a seguir esta secuencia, que para eso hemos dicho que era múltiplo de 3, veis, toda la vuelta, 1, 2, y en el tercero, en la hebra delantera, otra V, punto alto, cadeneta, punto alto. Podemos pasar a una aguja de tamaño mayor para que el punto quede más suelto, ¿vale? Pero vamos a repetir esto toda la vuelta. Bueno, ya he dado toda la vuelta, ¿veis? Y he llegado aquí atrás. Así que lo que haríamos aquí es venir aquí a la tercera cadeneta y con punto deslizado cierro vuelta, entro dentro de la V y vuelvo a trabajar 3 del punto alto más una de separación y otro punto alto. ¿Veis? He hecho una V dentro de otra V y ya trabajaría toda mi vuelta haciendo, ¿veis? Punto alto, cadeneta, punto alto, pero en esta ocasión ya dentro de la V de la vuelta anterior, ¿vale? Cuando llevemos varias vueltas así, ¿qué haremos para que vaya aumentando nuestro volante? Fijaos, lo que haremos será, aquí llevo 3 cadenetas, espera, la de separación la quito, 3 cadenetas, otro punto alto, cadeneta y 2 puntos altos, ¿veis? Vamos a ir pasando a V's en lugar de un punto a cada lado, 2 puntos, 3 puntos y así nuestro volante irá aumentando, ¿veis? Fijaos, para el volante finalmente he trabajado 2 vueltas de V's simples, 3 vueltas de V's con 2 puntos y luego he trabajado 2, 4, 6, 8, 10 y 12 V's de 3 puntos, cadeneta, 3 puntos. Y esto me da un volante de 20 centímetros de largo. Bueno, ¿qué os parece con el volantito de aquí? Todavía puede que haga más vueltas, pero lo que quería era, antes de pasar a hacer un volante aquí abajo, enseñaros esta primera opción, que sería estos 2 grannies unidos y luego el volante. Es la opción 1. Y la opción 2 la vamos a ver a continuación, que será trabajar otro volante aquí abajo. Así tenemos para todos los gustos, para las que les gusta ir más cortita, para poder hacerlo más largo. ¿Qué os parece? Así que continuamos. Bueno, monas, y si queremos hacer la opción de el volante abajo, lo que voy a hacer es trabajar lo mismo que aquí arriba, pero aquí abajo, y además en el mismo sentido. Así que lo que voy a hacer es girar, ¿vale? Y para que quede simétrico, en esta ocasión, fijaos, dejo un palmo, hacemos nudo corredizo y voy a venir justo aquí al punto central, ¿vale? Y esto es porque además yo he contado puntos y me saldrían 90 por 2, ¿vale? Entonces en múltiplo de 3, aún así ya sabéis que si nos sobra o nos falta algún punto no pasa nada, ¿vale? Entonces en principio lo que voy a hacer es, igual que en la vuelta, número 1, 2, 3, más la de separación y un punto alto en el mismo punto, ¿vale? Este contamos como el primer punto. Voy a contar un punto aquí, el primer punto de aquí son los 2 de separación y en el siguiente voy a hacer otra V. Así que voy a continuar con esta secuencia, daré toda la vuelta y seguiré trabajando. Cuando lo termine, ya os enseñaré
qué secuencia de puntos vamos a hacer y cuántas vueltas de cada. Os enseñaré cómo queda, etcétera, ¿vale? Pero al final vosotras también podréis decidir si queréis más o menos vuelo, cantidad o menos de aumentos, etcétera, ¿vale? Si queréis saltaros más o menos puntos. En el volante inferior, que mide 7 centímetros, he seguido la misma secuencia, pero al probármela me ha gustado así de largo y he parado cuando llevaba 2 vueltas de 3 puntos altos, cadeneta, 3 puntos altos, ¿vale? Y estas son las medidas que me quedan. Vamos a volver a medir el ancho de la blusa. Fijaos cómo si os acordáis, medía 40 de ancho y fijaos cómo ha ido dándose de sí al ir trabajando. ¿Veis? Ya va por 44. Y el largo total me queda como de 39-40 centímetros. Pero ya os digo que podéis hacer un volante grande, colocar aquí un cordoncito o os podéis poner un cinturoncito fino aquí que os afine la figura, que queda súper elegante. Bueno, fijaos, yo he seguido tejiendo más vueltas para el volante de mi cuello, pero creo que me he pasado y tengo que deshacer alguna. Pero antes de eso, lo que voy a hacer es el acabado de aquí del borde de mi cuello, también para ver exactamente cómo queda antes de decidir cuántas vueltas quito o si a lo mejor me gusta una vez que deje el acabado del cuello, ¿vale? Porque puede que me lo cierre y que suba más. Entonces vamos a hacer el acabado, que veréis que es súper sencillo y queda monísimo, ¿vale? Me voy a venir aquí como a un lateral, ¿vale? Cojo hilo nuevo, como siempre dejamos un palmo, hacemos nudo corredizo y veréis qué sencillo. Además vamos a ir ocultando esta hebra suelta mientras tejemos, ¿vale? Fijaos, vamos a venir aquí al hueco entre V y V. Añado mi hilo y hago una cadeneta y ya de ahí no se mueve y voy a hacer un punto bajo, 2 puntos bajos, ¿veis? En todo, ¿vale? Primero estaba que si cojo 2 hebras, que si cojo una, ¿veis? Nada. 3 puntos bajos ahí, entre V y V, ¿veis? A continuación, 1, 2 y 3 cadenetas y voy a venir aquí, ¿veis? Cojo estas 2 hebritas del punto bajo y hago un punto deslizado. ¿Y ahora qué hago? Me salto aquí al otro lado de la V y hago 1, 2 y 3. Y ahora os contaré cómo variar este cuello si no os gusta el tamaño, ¿vale? No tengáis prisa. 1, 2 y 3, ¿vale? De nuevo, para hacer mi picot, ¿veis? Cojo estas 2 hebras del punto bajo y punto deslizado, ¿veis? Me salto la V y en este hueco de nuevo 1, 2 y 3 puntos bajos. Bueno, fijaos, y una vez que llegamos a la zona del cuerpo ya no podemos seguir haciendo estos puntos así, porque claro, aquí teníamos solo, digamos, una fila, pero aquí ya nos encontramos con la parte del cuerpo, ¿vale? Lo que voy a hacer es un punto aquí, un punto bajo, una cadeneta y otro punto bajo en el de aquí.
De nuevo, 3 cadenetas para el picot, ¿veis? Punto deslizado, me vengo a este hueco y ¿qué hago? Como solo tengo 2 puntos, pues voy a hacer un punto bajo y en el centro sustituyo el punto por una cadeneta y hago otro punto bajo, ¿veis? Y se va respetando la misma secuencia de puntos y además sigo ocultando mi hebra.